Ahí se habla de que hay pruebas auditivas de que Nelson llamó a la prensa para generar controversia. Esas pruebas están en la segunda parte de esta entrevista y las comenzamos a revisar a partir de ahora. Ustedes llegan solos al departamento, a tu departamento. Tu mamá ya, tu mamá llegó después. ¿Qué pasa? ¿Recrea esa situación? No recuerdo si mi mamá estaba adentro o no, porque yo finalmente subo las maletas. Porque mi madre tiene llave del departamento. Pero el tema es que cuando yo llego finalmente con todas las maletas, Nelson ya estaba adentro, mi mamá ya estaba. Ya, o sea, tú llegas y la escena es tu mamá con Nelson. ¿Ya estaban discutiendo? Estaban conversando y de no muy buen tono. Pero la conversación acalorada, ya todavía no discusión, entre Nelson y tu mamá, ¿por qué ocurre? No sé en realidad cuál fue el motivo por el cual ellos se transan en una discusión. Yo estaba molesto ya con Nelson. Él parece que le explica que yo estaba molesto, que cómo era posible. Y se ponen a discutir y él empieza a hablar de cosas íntimas. Y ahí cuando mi mamá también se exalta y dice, tú no puedes estar ventilando ese tipo de situaciones, menos conmigo. Y ahí es donde se acalora más el tema y efectivamente sucede la agresión. Él la agrede. ¿Cuál es la agresión que sucede? Él la agrede porque él la zamorrea. ¿Y qué? Venís vieja tal por cual a hacerme esto. O decirme tal cosa. Y así fue. ¿Y hay un golpe en el hombro también? Hay un golpe en el hombro. Ahí es cuando él te empieza a amenazar. Que va a llamar a los medios de comunicación. Y voy a llamar a Carabineros, lo que ustedes escucharon también. Voy a llamar, mire, voy a llamar a los pagos y voy a llamar a toda la prensa para que se entere. Carabineros conversa con él y logra también finalmente persuadirlo y logra que él esté de acuerdo en irse. Carabinero accede a que él desde el computador se comunique con alguien para que lo vaya a buscar. Hasta el minuto Nelson Mauricio Pacheco, en presencia de Carabineros, se iba a ir de tu casa. Sí. Carabineros finalmente le dice, ya pues, no tenemos toda la noche. ¿Ah? Y ahí él le responde, no, si lo que pasa es que me está comunicando, escribiéndole a la prensa para que fueran a la 17 comisaría. Eso es lo que él dice. Tengo todo el día o toda la noche para estar esperando. A ver, pero cualquier cosa menos eso. No, estoy escribiendo a los periodistas para que vayan a la 17 a la comisaría. Escúchame, por favor. Que aquí no soy el único que voy a hablar aquí también. Sí. ¿Ya? Te dimos la opción que tú te retiraras. Tú dijiste que sí primero. Y ahora tú estás haciendo atado. Es que encuentro lo que estoy haciendo. Escúchame, por favor. Yo no me merezco salir con los pagos. Él conversó con la madre por Facebook y cuando conversa con la madre, él decide no hacer el acuerdo y dice ya, lleguemos hasta el final, yo me quiero ir detenido. La madre llega después, como a las 3:30, 4 de la mañana, no sé bien. Y ella llega. ¿Existió una agresión de parte tuya? Ninguna. Sí, la grabación está completa, Michael. Creo que es una coartada que usó él con su propia madre para joderme a mí, entonces yo creo que una persona que tiene rasgos de ser alguien malo, creo que es capaz de hacer algo así. La verdad que yo no estoy ni ahí con seguir involucrado con algo así, con alguien así y con darle mi energía como persona, así que... ¿Tú crees que había una segunda intención en esa conversación entre él y su mamá de decir, oye, a lo mejor podemos ganar plata si seguimos con esto hasta el final? ¿Qué es lo que ha sucedido después? Primer plano también querían que fuera yo. Sí, los querían juntar. Un enfrentamiento. Primer plano perdón, ese programa no se va si no es pagado. Yo lo sé personalmente. Sí, todos sabemos que le pagaron. Pero más allá de los hechos, los hechos hablarían que sí, pero más allá de los hechos, ¿qué es lo que piensa Luis? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Sientes que efectivamente para Nelson la relación entre ustedes, para Nelson y su mamá, que ya es un personaje de esta historia, la relación entre ustedes terminó siendo un cheque que le pagan en un programa de televisión para destruirte como tú lo has dicho? Nelson no le faltaba nada. Nelson pudo volver a estudiar. Nelson no tenía trabajo. Le iba muy bien, pero no tenía trabajo. Todo el tema de farándula está muerto hace bastante rato, ustedes lo saben. Y bueno, parece que la mamá tampoco estaba en muy buenas condiciones. Entonces, yo no sé qué pensar, pero al menos por las cosas como han sucedido, esto claramente ha sido un chantaje, esto ha sido una extorsión. Esto claramente ha sido un chantaje, esto ha sido una extorsión. Y me duele mucho el hecho de que a mí me haya visto como una moneda de intercambio. A mí me haya visto como una moneda de intercambio. Porque la relación que yo tuve con él, yo la respeto.
pero finalmente resulté ser una moneda. Fuerte lo tuyo. Escuchar este tipo de declaraciones. Guaguito, tenemos un Twitter, ya vamos a analizar más lo que sucedió. Está con nosotros Marcela López, que al igual que mucha gente se hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué Helwe fue a primer plano a decir que Luis no era gay? Incluso ella le presentaba a sus amigas. Michael Rodán. Sí, a ver, yo acá... Quizás de ahí se volvió gay. Acá todas las respuestas las estoy... La amiga era como Helwe. Felipe, todas las respuestas las estoy dando en base a las conversaciones que yo tuve con Luis Madariaga ayer, no solamente en esta entrevista de más de una hora, sino que también en un almuerzo, una previa entrevista que nos juntamos ayer para poder hacer y conocer este entorno. Y justamente la pregunta que se está haciendo esa amiga, yo también se la hice a Luis. Porque me llamaba mucho la atención si finalmente Helwe Sugni se prestó para mentir en un espacio de televisión o no, que jugaría muy en contra de su credibilidad. Como abogada. A mí lo que Luis también, ¿no? me contó es que él vivió un proceso muy largo, de mucho tiempo, donde hasta el año pasado aproximadamente, él pasó por la bisexualidad. Por lo tanto, el año pasado él efectivamente estuvo con ciertas parejas mujeres, también con ciertas parejas hombres. Me decía, fue mi proceso, probablemente otras personas lo viven de otro modo, yo lo vivo así. Cuando Helwe va a primer plano, ella primero le realizan una entrevista grabada. Helwe le cuenta a Luis de esta entrevista y Helwe hasta ese minuto, si bien es amiga de Luis, es amiga del entorno laboral. Ella no tenía conocimiento de la vida personal de Luis, no tenía conocimiento de que Luis efectivamente es homosexual como lo declara en esta entrevista en exclusiva para Intrusos. Por lo tanto, cuando le cuenta a Luis que grabó, que habló con primer plano, ahí Luis le dice, puta Helwe, es probable que a lo mejor ellos tengan fotografías de Nelson y mías, no solamente como amigos, porque uno a veces hace cosas, finalmente. Esto es lo que a mí me cuenta Luis fuera de cámara. Y ahí Helwe se entera de esto. Entonces, por eso si uno ve la entrevista en primer plano, Helwe parte muy, no es gay, y después va un poco como cambiando las versiones. Desconozco si estaba recién asimilando el tema, pero hace pocos días de ese capítulo día viernes y después de la entrevista grabada con primer plano, ella se entera de esta verdad de Luis. ¿A Helwe le pagan en primer plano por ir a hablar de Luis? Sí, pues todos los invitados son pagados. José. Primero, me parece... a ver, creo que lo que podemos sacar en limpio de acá, porque todo hay que sacar algo en limpio, que vean el susto que tienen los homosexuales de perder la pega. Si finalmente la gente se queda dentro del closet y vive una mentira y vive súper asustado. Si cuando vemos ese Twitter que dice, ¿y por qué negó que él tenía una relación? Al comienzo, cuando lo vemos desesperado, el tipo está desesperado porque probablemente si se sabe que él es gay en este país va a perder la comida. Nosotros trabajamos en la farándula, que es un poquitito más conservadora de lo conservador que es la televisión. O sea, aquí a nosotros nos parece como, oye, pero que salga el closet, hay que hacer, como decía Camila, hay que hacerse cargo de quién uno es. Bueno, podéis ver que en el mundo de los abogados, en el mundo en general, la gente se queda porque va a perder la comida. Le encuentro toda la razón cuando dice que Nelson no respetó su proceso, los tiempos, porque Nelson lo pone finalmente en la palestra, lo pone su sexualidad como algo importante. Nelson es un buen gallo, a mí me gusta, él habla bien de Nelson, él dice que es una persona que tiene valores, todos lo conocemos. Nelson se condorió, y se condorió súper heavy. Y para terminar en una nota positiva, mire, cuando él niega que Nelson es su pololo, se ve como amargado. Y ahora que sale del closet y da como la entrevista todo tranquilo, yo tengo que decir, aquí yo estoy con mis amigos gay chateando y encontramos que se ve churrísimo. Así que ahora que salió del closet es un gallo guapísimo, le van a salir un montón de pinches. Yo sé que si él nos está viendo, yo sé que es súper doloroso, pero salir del closet es sacarse una mochila gigantesca. Mire, se ven ahí en esas imágenes cuando se ve como con los anteojos oscuros, se ve horrible. Y después vemos la otra entrevista contigo, Guido, y se ve ahí minísimo. Y él me lo dijo, que estamos todos aquí en el Están chat como de los amigos. camping, además. ¿Sería que de alguna forma algo que a veces en la vida uno cree que es tan negativo y tan doloroso, José, como tener que enfrentar el acoso mediático, verte expuesto, que alguien hable de ti, tener el dolor de una traición también, porque acá hay un amor que se triza? En las primeras frases de la entrevista con Michael, que es un tremendo acierto periodístico, Guaguito, que consiguieron ustedes, él dice, yo estuve muy enamorado de Nelson. Abuela, ¿a ti te pasa lo mismo? Fíjate que a mí me pasa que le creo todo al señor Madariaga, que es un momento en que me alegra trabajar en televisión porque creo que coincido, pero muy plenamente y muy sentidamente en lo que nos acaba de decir José Miguel. Yo pienso en el proceso de un hombre que a los 41 años está asumiendo su homosexualidad.
en un país donde no es chiste, donde a la gente la matan a piedrazos y le rompen las piernas y la matan por pedazos lentamente por el hecho de ser homosexual. En ese país estamos. O sea, no es solamente un problema de hambre y de las dificultades que pueda tener el Poder Judicial, incluso siendo el Poder Judicial donde hay muchas personas homosexuales, ¿ya? Pero encubiertas. Entonces me parece de partida en esta pieza periodística impresionante ver cómo una persona, más allá de la anécdota, se devela a sí misma a los 41 años en algo muy central. Me imagino y espero, le deseo como ser humano a Luis Madariaga, que no conozco, que este sea el comienzo de un proceso liberador y no de un proceso negativo para su vida, ¿ya? Todo lo contrario. Y además me parece que él cuenta de una manera muy sobria, muy justa, cómo ha vivido él esta experiencia, que es efectivamente una experiencia aparentemente de traición, de amenaza permanente, de tenerlo en vilo con un mal amor. ¿Quién no ha tenido un mal amor? Que uno sabe que es un mal amor. Sí. Yo personalmente le conozco episodios de violencia a Nelson Mauri. Y yo personalmente he dicho aquí en estos días que a mí me parece gravísimo lo que él hizo. Particularmente porque él es homosexual, porque él ha sufrido lo que es ser homosexual. Camila, no ha sido un proceso tan fácil para él, todo lo contrario, él trató de negarlo durante mucho tiempo. Abuela, dame un segundo en tu comentario tan interesante, porque tengo que decirle al público y a todos ustedes que hay una tercera parte de esta entrevista, que es aún más polémica y tiene aún mayores declaraciones.